Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi vida. Ven y llena hoy mi vida. Espíritu Consolador. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo en este su programa, El Poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, porque vieran cómo me cuesta a mí ser obediente, porque muchas veces queremos ser obedientes a lo que yo pienso y como yo quiero y en el tiempo que yo quiero. Y en este tiempo que estamos viviendo de la pandemia, a veces somos obedientes a nuestras leyes, no a lo que está dictado. Y creo que eso es una situación que nos pasa cada día con Dios, porque Dios nos ama, Él es misericordioso, Él es perdonador, pero a veces nosotros nos abusamos de eso y queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero cada acción tiene una consecuencia. Y para desarrollar ese tema, hoy nos visita nuestro querido amigo, el Padre Daniel. Padre, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, hola Xochitl. Hola amigos, qué gusto compartir esta mañana y como siempre desde un poquito lo que la palabra de Dios nos da y la reflexión que podemos hacer de la experiencia también misma de la vida, pues iluminar un poco esto que, como bien dices, sí, a todos nos cuesta, a todos nos cuesta. ¿Por qué? Porque en el fondo, pues bueno, nuestra vocación es ser libres, pero es una libertad que se ejerce en responsabilidad y por eso debe tener, por así decirlo, ciertos lineamientos que lo rijan. Desde la experiencia cristiana, decía San Agustín, ama y haz lo que quieres. Puede sonar a que, bueno, si yo lo hago por amor, puedo hacer lo que me da la gana. Es que el amor en sí, el amor verdadero y sobre todo el que viene de Dios, cuando lo conozco, me lleva a la responsabilidad. ¿Por qué? Porque solo podría hacer solo aquello que sea para mi bien o para el bien de los demás, y no nada más por la rebeldía en sí misma de decir, hice lo que quise, o lo hago como yo quiero, que no importa nada ni nadie. Bueno, a final de cuentas, cuando hay un acto de desobediencia, posiblemente la consecuencia vendrá. Dicen por ahí, el que obedece nunca se equivoca, porque precisamente es confiar que hay una responsabilidad mayor de alguien que quizás sabe mejor esto o lo ha ordenado mejor, y si yo me sujeto a ello, no voy a equivocarme. Aunque la tensión interna es esa, mejor hacer lo que a mí se me ocurre. Es que eso lo vemos tanto en el trabajo, ¿verdad? Que la empresa tiene sus lineamientos que hay que obedecer, y si usted no los obedece, usted puede hacer lo que usted quiera, pero tiene su consecuencia. Si usted desobedece a los lineamientos de la organización, entonces no van a requerir más su servicio. Y vamos a la casa, uno como mamá o yo como mamá tengo las reglas de la casa bien establecidas. Y si alguno de mis hijos desobedece o toma la decisión de no seguir ese alineamiento, entonces se va a tener consecuencias, ¿verdad? Y creo que lo mismo es nosotros como seres humanos, Padre, porque algo que nos pasa ahorita es que hay una tendencia muy fuerte que la persona más importante en este mundo soy yo. Entonces yo hago lo que a mí me da la gana y nadie puede romper mi libertad, ¿verdad? Y ahí es donde nos encontramos con muchas situaciones que realmente así no funciona, porque pensar de esa manera también es una forma muy destructiva. Ese es el punto, ¿verdad? Si partimos desde el concepto de la obediencia misma, ¿qué es la obediencia? Bueno, podríamos decir que es la acción de obedecer, ¿verdad? En su concepto más lógico, especialmente en organizaciones jerárquicas. Hay un orden, hay una estructura, todo en la vida necesita ser ordenado para que funcione. Entonces, pues obviamente no estamos hablando de una estructura injusta como podía ser antes la esclavitud, donde el amo imponía al esclavo y no tenía posibilidad ni de pensar, ni de reaccionar, ni de considerársele, ni de verle ningún derecho, valor, dignidad. Pero estamos hablando de la jerarquía, el orden lógico que deben tener las cosas para su funcionamiento. Entonces, bueno, los ejemplos que ponías, bueno, si hay una empresa, bueno, alguien tiene que ejercer una autoridad mayor, obviamente, desde una posición
digamos así, equitativa, humana y demás. En el caso de los padres de familia, la palabra misma nos dice que Dios da autoridad al padre, a la madre, para poder guiar a los hijos, porque en principio suponemos, ¿no?, que tiene más sabiduría, tiene más experiencia, tiene más madurez, tiene más capacidad para poder guiar a sus hijos, y por eso les da una serie de normas, de lineamientos, de disciplina, de orden, de funcionalidad para que la familia pueda precisamente subsistir. Entonces es el cumplimiento, la obediencia es el cumplimiento de un mandato, de una orden, que obviamente es la parte que tal vez no nos gusta, porque no nos gusta que nos manden, nos gustaría más hacer lo que yo quiero y no tener que someterme a. Pero si hay alguien que, digámoslo así, ha sido puesto para que me oriente, me guíe, me determine el camino, y yo estoy en esa posición de que tengo que cumplir esa norma, ese mandato, porque sé que es para mi bien, para mi salud. En la mamá que le dice al niño, tienes que comerte la comida, y guácala, no quiero. Pero a final de cuentas no es por el capricho de una mujer que quiere que a un niño se trague todo. Es que si no se alimenta, ese niño va a tener una consecuencia. Hay un propósito. Hay un propósito, hay una intención, hay una responsabilidad que se está ejerciendo, y la obediencia es la respuesta más positiva a ese esfuerzo o a esa responsabilidad. Esta palabra obviamente se utiliza en diferentes contextos, ¿verdad? En lo religioso, podemos hablar en el tema social, en el ejército, en la familia, en la educación. Es un concepto que constantemente nos dicen obediencia. Claro, cuando entro en el conflicto con la obediencia, entonces hasta uso esos escenarios para decir, es que esto es peor que un ejército militar. En esta casa me tienen como si fuera, ¿verdad? O cuando un estudiante, su educador, le marca un poco el camino, entonces dice, eso no es justo, usted es un autoritario, usted es un... Bueno, podría ser, humanamente hablando. Ahora en segunda parte del concepto vamos a ver por eso que la verdad tiene que acompañar la obediencia. Pero en principio el concepto obediencia es parte no solo de nuestro vocabulario, de nuestra... sino que es parte de la vinculación y de la realización que todos necesitamos. Entonces, desde un sentido bíblico, porque bueno, pueden haber muchos escenarios para definir obediencia, pero desde un sentido bíblico podríamos decir que la obediencia quiere decir aquellos deberes de los hombres que son supremos, o sea, que trascienden a lo meramente cotidiano. Si a usted le dice hoy su esposo, Xochitl, no me gusta esa blusa azul, póngase la amarilla, a mí me gusta más esa. Usted puede decir, bueno, una cosa es que le guste o no le guste. Si a mí me gusta, no va a caerse el mundo porque hoy se pongas una cosa que es algo intrascendente. Pero si entramos en el mundo de lo que Dios nos enseña, de lo que Dios nos pide, estamos así en un nivel supremo, ¿verdad? En un nivel de trascendencia mucho mayor. En este sentido, la obediencia a Dios, porque Él es el Creador, porque los hombres dependemos de su voluntad. Escuchamos entonces a Pedro decir ante la disyuntiva de lo que Dios revelaba y manifestaba y lo que los hombres le pedían, tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque no hay comparación entre lo que está diciendo. Si Dios me dice que la vida es sagrada, yo tengo claro que hay un mandamiento que es no matarás. Pero podría ser que las modas, las culturas, las ideologías cambian, como lo estamos viendo hoy. Estamos viendo ahorita. Y me dicen, no, pues matar no es nada. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A Dios que me dice que la vida es sagrada? ¿O a quien hoy piensa que no, que la vida es como nada? Que yo, como tengo un colerón, puedo mandar a matar a que me pegó el colerón en el sicariato, o al niño inocente que no se puede defender en el vientre de la madre, o al anciano que ya tampoco me resulta productivo, etc. En este sentido, entonces, el término obediencia, desde el punto de vista bíblico, debe sentirse desde el corazón,
dando un paso de fe y sentirlo como tal. O sea, no es solo un acto racional, ¿verdad? En la lógica racional nos trabamos un poco a veces. Entonces decimos, no, pero es que no es justo. ¿Qué dice la jovencita que quiere irse para la playa con los amigos? No sé. Usted no quiere que yo sea feliz. Exacto, pero ¿por qué? No es justo, yo quiero ser feliz, ¿por qué usted me priva? ¿Por qué usted me esclaviza? Ustedes no son los dueños míos. ¿Por qué? Porque simplemente por un criterio subjetivo ella piensa que ese momento, que obviamente para un adolescente, para un joven, el encuentro, el grupo, la fiesta, el pasarla bien es muy significativo. Le va a dar mucha satisfacción, pero no necesariamente quizás para un padre de familia que está pensando que el grupo de amigos con el que anda no tiene muy buena fama, que ya se ha visto envuelto en problemas, en desórdenes, posiblemente su hija va a correr un riesgo innecesario allá. Entonces se establece un criterio, por así decirlo, de objetividad que la viene a dar Dios, por encima de la subjetividad de lo que son nuestros criterios tan humanos, tan vulnerables, tan acondicionados a lo que me gusta, me parece, me conviene. A nuestras emociones. La parte emocional, por supuesto. Y con eso hoy se juega mucho, ¿verdad? En todo sentido, a la hora de muchos aspectos de la sociedad. Podríamos o deberíamos también añadir que, como dice la Biblia, la obediencia también se debe no solo a Dios, sino que en las estructuras jerárquicas que decíamos está, por ejemplo, el núcleo familiar, donde se nos hace ver o se nos llama a la obediencia filial. Es el primer concepto, creo que después de Dios, con el que entramos también en conflicto. Sobre todo cuando pasamos de la niñez a la adolescencia, a la juventud, donde yo empiezo a cuestionar, ¿y por qué ustedes son siempre los que tienen que mandar? ¿Cuándo es que a mí me va a tocar mandar en esta casa? Es el conflicto de todos los chicos al crecer, ¿verdad? Porque de pronto tener el control, tener el poder, tener el dominio es algo que a todos nos tienta. ¿Por qué tenemos que ver el partido? Porque papá manda en la casa y él quiere ver el partido. Pero yo quiero ver tal cosa. Bueno, y entramos en situaciones, como digo, a veces pueden ser muy subjetivas de la cotidianidad, que no trascienden. ¿Por qué tenemos que comer eso? ¿Qué dice la mamá? Porque yo mando y yo soy la que cocino y hago esto y ya. Bueno, son cosas que pueden ser intrascendentes. Pero la obediencia a los padres lo establece Jesús como un mandato, el Señor en ese sentido, porque sí que hay un vínculo ahí esencial y trascendental en la vida de las personas. Inclusive, ¿verdad? Están bonitos los textos del eclesiástico que nos llevan a valorar y nos dice, respeta a tu padre, hónralo hasta la vejez, aunque choche, inclusive no lo abandones en la vejez, cuida de él. Pues obviamente si hay una situación, lo que decíamos y vamos a ver ahora con el tema de la verdad, si mi madre ya tiene un problema de Alzheimer y me está mandando a sembrar lechuga en la acera porque ella piensa que ahí tiene una huerta, pues yo no puedo satisfacer su voluntad si ya tiene una situación como es la enfermedad, como puede ser una desorientación, como puede ser su demencia senil, etc. Pero no por eso puedo dejar de respetarla o debo irrespetarla. En este sentido, una cosa es respetarla, pero otra es que obedezca. Exacto. Cuando sabe que es ilógico, que es mentalmente irracional, ya las que decisiones ella ya que no no está toman. en sus cabales, ¿verdad? Hay gente, me comentaban hace unos días, alguien de una señora de edad mayor, llámeme a tal, porque ella todavía quiere tener el control de lo que antes hacía. Llámeme a tal doctora para tal cosa, y ella no puede porque tiene el mismo problema médico, por ejemplo. Entonces no puedo obedecer lo que yo sé que a final de cuentas más bien es un daño, o en este caso era una familia que ella quería que su fisioterapeuta viniera a hacerle un masaje y ella por su anticoagulación no podía porque le generaba un problema en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, pero ella se imponía porque todavía es una señora de mucho carácter y que se impone y que quiere hacer las cosas y que no soporta que le contradigan. Entonces, se vuelve un conflicto a veces. Mucha gente en la dirección espiritual a uno le consulta, ¿qué hago con mi mamá? ¿Qué hago con mi papá? ¿Le tengo que hacer caso en esto? ¿Le tengo todavía que obedecer? El drama humano, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé ahora qué tanto común sea, tal vez ya no tanto, pero
¿Cuántas veces antes los papás determinaban si se casaba, si no se casaba, si ¿Y con podía quién? tener novio o no, con quién se casaba? Y era aquel tema, ¿tengo que obedecer a mis papás? Cuando es mi vocación y mi decisión de vida la que está ahí, no podría ser la subjetividad de, como decían, de los buenos sentimientos y el buen corazón, el criterio para que se case mi hija con quien yo quiero. Si ella no está enamorada, si no lo va a amar, el martirio y la cruz va a ser de ella y los otros, yo cumplí con dejarla bien casada. Entonces, hay que buscar, aunque está en ese orden jerárquico, la obediencia a los padres, que pienso yo que hoy se ha vuelto sí un tema bastante crítico en la vida de las familias. Muchos papás sienten que ya no tienen autoridad sobre los hijos, que han perdido la autoridad sobre los hijos, porque hoy ellos los retan, hoy los contradicen. ¿Usted quién es para que me mande? Ya usted no tiene por qué meterse, ya yo soy grande, ya yo tengo cédula, qué sé yo, ¿verdad? Cosas de este tipo, retan a los papás y muchos pues ceden su autoridad y el hijo entonces descarta el tema de la obediencia porque siente que ya tomó el control, que Padre, ahora es el que tiene el poder. ¿y usted no cree que esto ha sido una situación que realmente estamos viviendo en este momento donde los hijos creen que no hay consecuencias sobre la desobediencia y por eso vemos tanta situación? Y por otro lado, los papás preferimos no meternos para no complicarnos, que haga lo que le dé la gana. Y entonces, cuando pasa el tiempo, decimos, pero ¿por qué está pasando esto? Pero ¿en qué momento fulanito, sutanito empezó a tomar este tipo de decisiones? Y es porque yo no quise involucrarme, porque yo no quise asumir mi responsabilidad, porque para que alguien obedezca tiene que conocer qué obedecer y a quién obedecer. Exacto. Y no es porque ejerza una autoridad, tal vez golpeando. Creo que la autoridad o el respeto Se da con el gana. testimonio y la autoridad. Exactamente. Sí. Pero Autoridad tal vez, moral y testimonio de vida, ¿verdad? Exactamente. De hecho, desde la concepción hebrea del concepto obediencia, hace referencia a oír, a escuchar y ser sumiso a las órdenes de un superior. No se ve como una debilidad social, se ve como una virtud en la cultura hebrea y como un deber de toda persona creyente. Si soy creyente, debo ser obediente. Es en ese sentido una virtud. Sin duda alguna que la realidad social de hoy nos contrasta y nos reta, primero por la cultura en sí misma de estas nuevas generaciones, tanto lo que se denominan los millennials, ¿verdad? Desde finales del siglo pasado y de lo que es la generación Z, que se llaman ahora, tienen serios problemas en el sentido del manejo de la frustración, en el manejo de la agresividad, en la confrontación, en la lucha contra la autoridad, que aunque es normal en todo proceso adolescente, ¿verdad? Porque yo quiero ya independizarme y quiero ser libre y quiero ser yo mismo, pero obviamente pues nos evidencia que todavía su madurez, su incapacidad de él tomar decisiones no los podemos soltar. Hoy muchos papás, como dices, prefieren no complicarse ante el reto de que me confrontan, me retan, me desobedecen. Bueno, entonces jueguese la y le voy a lo que decir usted algo quiera. más grave. ¿Sabe por qué no se quieren complicar? Porque no dan testimonio. Porque Pues es más claro. complicado para mí tener que comprometerme yo también con ser obediente y dar un buen testimonio duda. a los que vienen atrás, que yo Es creo que eso es la si situación no- que más nos desestabiliza. Si no hay ¿verdad? autoridad moral, ¿verdad? Si mi esposa me dice, es que este Huila que apenas tiene 14 años, ayer llegó oliendo a guaro. Pero si el señor toma licor todos los días, obviamente, ¿con qué autoridad moral podría hablarle al hijo? Entonces, él siente que no tiene autoridad. ¿Qué vas a decir? Ya está bien, huevoncito, él verá qué hace en la vida, que se la juegue solo. Y él se desentiende. Y entramos en un conflicto entonces por el ejercicio de la autoridad y de la responsabilidad entre la pareja. En un conflicto con el hijo porque entonces ahora él empieza, él empujó la cerca y vio que se dio, por ahí entonces se seguirá dando una brecha mucho más amplia que lo lleva por supuesto a situaciones más riesgosas. Porque cuando ya ese chico tenga que enfrentar una consecuencia de que por haberse acostumbrado a hacer lo que quería y como quería, lo que reciben es una llamada de que se accidentó porque iba borracho en su moto o en su carro, es donde entonces los papás sí dicen, caramba, debí haber hecho algo, tuve que haber hecho algo,
o no ser entonces también cómplice de esta tragedia y de esta desgracia. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, padre, que yo he visto que en la Biblia los mandamientos son una línea de guía, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, las leyes que están establecidas en la Constitución política de la mayoría de los países tienen mucho que ver con las leyes que están en la Biblia, pero muchas veces a nosotros como adultos nos da mucha pereza, flojera, tener que trabajar en nuestros hijos en decirle por qué no tienes que matar, por qué no, Claro. y decirle cuáles formas de matar hay, que no es solamente tomar un revólver y pegarle Sí. un tiro a alguien, sino que hay y- muchas formas. Y ese es el gran reto, porque entonces es lo que primero te cuestionan. ¿Y por qué no tal cosa? Ajá. ¿Verdad? Un típico caso hoy, ya los papás prefieren no hablar de que la fornicación en los novios, o el adulterio, si te metes con una persona casada, como es un enredo moral, porque lo primero que me van a decir es, ¿y por qué no? ¿Y por qué no si yo soy feliz, y si yo siento, y si yo disfruto, y si yo a mí... Entonces los papás se encolochan en eso y prefieren entonces simplemente no me meto. Algunos simplemente con una actitud omisa, ausente, y otros que entonces si no puedes contra el enemigo, únetele. Entonces nada más ella misma le da las pastillas a la hija para que ella resuelva el tema y así no se... Eso sí, cuídese porque no quiero ser abuela. Entonces simplemente ya siente que eso se recupera. Otros se le superó. endosan la responsabilidad a la vida. Ahí va a ir aprendiendo. Exacto. Con los golpes de la vida aprenderá. Sí. Porque es más fácil que tener yo que comprometerme con mi hijo a sentarme a explicarle los pros y los contras, Claro. y a dar un buen testimonio que Ese es su que trabajo. dejar lo que le pase. Su trabajo es formar, es educar, es preparar. Obviamente las decisiones las tomará el hijo en la libertad, porque tampoco podemos tenerlo en una botella o amarrarlo al pie de la mesa para que no se vaya, para que no haga. A veces hace gracia, ¿verdad? Porque hay papás, mamás que me dicen, pero ¿cómo hago para que no? Yo, bueno, usted en su casa lo puede cuidar, pero en la calle usted ya pierde el control de esa realidad. Pero si usted preparó, si usted formó, Eso le iba a si decir. usted le dio las herramientas, bueno, tendrá más criterio para poder tomar sus decisiones, que son al final respetables, ¿verdad? De hecho, muchas veces en los jóvenes, cuando vienen ya las consecuencias, por supuesto, una de las cosas que les pesan es desobedecí. Mis papás me habían dejado claro esto, ¿verdad? Me habían dicho, su prioridad es el estudio y yo fui un vagabundo y ahora perdí el año, ahora tengo que darle la cara a mis papás. Y sé que lo que primero pesa en la conciencia es que fui desobediente a su criterio. O que nos dieron la confianza para tener un noviazgo, nosotros nos jalamos la torta, como dicen, y ahora tengo que dar la cara. Me decía una parejilla de novios, recuerdo hace algunos años, es que nos van a matar porque miren lo que hicimos, y vinieron los dos, hay una lloradera, un par de huilas, y yo les decía, bueno, Y ahora vamos a ser ya papás. hicimos la responsabilidad, ya nos jalamos, sí, la torta, ahora hay que asumir esto con La responsabilidad. Pero yo les decía, sé que sus papás, ante todo son sus papás, y aunque ustedes piensen que los van a matar, pues los escucharán y los comprenderán, los apoyarán y tendrán que ayudarles a buscar la mejor solución a esto, que quizás en ese momento obviamente no era casarse porque eran un par de chiquillos, pero ya que fuimos desobedientes e irresponsables en el primer momento, vamos a ahora ser responsables en lo que tenemos que hacer, y es asumir esta realidad, y mañana ya ustedes tomarán sus decisiones con más madurez, con más experiencia. Pero ve qué interesante el detalle entonces que decía, viene de oír, viene de escuchar. La obediencia brota de cuando yo he escuchado a alguien que con sabiduría, capacidad, testimonio, me dice que por aquí es mejor. Y yo me someto a eso, no porque ¿qué me queda? Tengo que hacerlo porque soy el hijo, porque soy el empleado, porque soy el peón. No, es porque puedo ser inteligentemente capaz de decir, me proponen esto y es lo mejor. Yo voy a optar por eso. La obediencia implica un acto de opción, de decisión personal, de adherirme al que de manera más capaz me está indicando una mejor opción, que tal vez la que a mí se me ocurre, que tal vez la que me está proponiendo el mundo. La obediencia es entonces algo que tiene que estar dentro de nuestro ser. Es un valor que se crea, que se determina, que se decide, es sentirla nuestra,
y por lo tanto tener una relación de obligatoriedad con ella. No es una imposición, es una opción, es una decisión mía. Yo decidí ser obediente. Bueno, porque es lo que me toca, porque es lo que debo, porque es lo que corresponde, porque es la mejor opción, aunque no me haga necesariamente lo más feliz, aunque yo hubiera preferido otra cosa. Y eso es fuerte, ¿verdad? Porque cuando yo entiendo que es la voluntad de Dios en mi vida, y yo digo, no es la mía, ¿por qué no me diste las cosas que yo te pedí, como yo te las pedí? Pero si es tu voluntad, si le preguntáramos, por ejemplo, a un personaje clásico de la palabra, a la Virgen María, si era el plan que ella tenía, posiblemente no. Pero si es Dios, me someto. Aquí está la esclava del Señor. Pareciera una sumisión irracional, pero es que es Dios el que me la está proponiendo. Ni siquiera era Joaquín y Ana, ni siquiera era José nada más. Era Dios. Hay una trascendencia mayor y hay una capacidad interior que me hace ver esto más sublime. Y me da entonces posibilidad y capacidad para poder adherirme a esa voluntad. En este sentido, entonces, culmino esa idea. En ningún caso se debe entender como una sumisión tonta, irracional, poco inteligente. Hoy mucha gente piensa que ser obediente en la fe es de tontos. Es de la gente que hoy no es progre, que hoy no es los iluminados de la dinámica de hoy. De esto tenemos mucho lastimosamente en la realidad social. Ellos lo saben todo, ellos lo controlan todo. Y la gente que todavía cree en Dios y se somete a la voluntad de Dios es de los pobres tontos que están ahí como con un opio, con una droga, con un nivel intelectual muy inferior. No, es una virtud. La obediencia es una virtud que si la sabemos hacer, obviamente, por eso vamos ahora a la otra parte de la verdad, mientras no sea una cuestión irracional, ilógica o tonta, puede tener mucho sentido. En este sentido podemos, por ejemplo, ver los textos de la palabra, cito dos nada más. Dice el Evangelio de Juan: el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Claro, es que si yo amo de verdad a Dios, escucho al que me ama, yo sé que me ama y porque me ama yo le creo. Ve lo irónico, lo hacemos con los seres humanos. El bichillo más bichillo del pueblo y ella se enamoró. Él dice que me ama y si yo me entrego a él, entonces él me va a dar toda la vida. Y le cree. Y vamos a hacer morada. Y vamos a hacer morada y después la morada se la volvió transparente porque el príncipe azul se estiñó y la dejó sola y con el hijo ahí le creyó porque estaba enamorada. Y nosotros, ¿por qué nos cuesta creerle tanto a Dios? Y Él cuando nos dice que de verdad nos ama y que se va a quedar con nosotros y que va a ser morada con nosotros, lo cumple. Eso no tenemos duda. O en el tema también, como le decía, el libro de los Proverbios: hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre. Bueno, si hay un espacio donde el Señor, y qué bonito esto porque estamos en el mes de la familia, el mes de agosto, y de verdad que muchas veces es un conflicto crítico en esta realidad de hoy, el tema obediencia en la familia. Repito, yo sé que hoy las generaciones entran en choque porque como creció mamá y papá o como los crearon los abuelos es otra cosa, como hoy tal vez el mundo va, pero yo digo que pueden cambiar muchas culturas familiares. Puede cambiar la cultura de que si hay un solo tele o hay uno en cada cuarto, pueden cambiar la moda de los baby shower y de las cosas que hoy se hacen, que si la burbuja es así, que es así, cómo se conforma, pueden variar muchas cosas, pero los valores esenciales de la familia no pueden pasar de moda. Y la obediencia, el respeto, es uno que no puede pasar de moda. Yo dije al principio del programa que a mí me costaba mucho esta parte. Y entonces yo con mis hijos, por ejemplo con Nicolás, hablamos mucho de qué es lo que él quiere llegar a ser en la vida. ¿Cuál es su propósito, verdad? ¿Cuál es su meta? Y él, me dice cuál es la meta de él. Y entonces me dice, pero a mí no me gusta ir al cole, por ejemplo. A mí tal materia no me gusta y me aburre mucho y yo no quiero estudiar. Bueno,
es importante porque es parte de su proceso para poder llegar a su Claro. meta. Ahora usted decide, si no quiere volver a ir al cole, entonces le va a faltar esta parte para poder alcanzar su meta. Claro. Entonces yo creo que también es muy importante creo que nosotros los humanos al ser seres racionales muchas veces necesitamos entender el porqué, y cuando no entendemos que hay un objetivo, o sea que tenemos un propósito, entonces por eso nos parece tan cansador. Pero cuando entendemos que hay un propósito, entonces entendemos que ser obedientes nos va a acercar cada vez más a ese propósito. Que ser obedientes nos ayuda para que no nos distraigamos, porque hay muchas cosas en esta vida, pero que son distractores y que no nos van a llevar a ese objetivo. Que generalmente, si usted quiere llegar a ser médico, por ejemplo, si usted empieza a andar con sus compañeros que no están estudiando y que andan de fiesta, es muy difícil que usted llegue a cumplir ese objetivo en la vida. Y creo que la obediencia trae recompensa. Creo que, y la recompensa es grande. Por eso siempre dice que las personas que son ganadores, digámoslo así, porque hablan mucho de las personas ganadoras y creemos que las personas ganadoras son todas las que hacen todo lo que les da la gana, pero si vemos detrás de ellos son las personas que se esfuerzan y hacen cosas diferentes a lo que hacen los demás. Tuvieron que hacer mucho esfuerzo, pero lo que dices, tenían claro a dónde querían llegar, pero sobre todo tenían claro que para llegar allá tenían que seguir un lineamiento. Si yo quiero ir a Panamá, no me puedo encabezonar de que me voy para el norte y voy a llegar a Panamá, porque ya posiblemente nunca voy a llegar si solo voy para el otro lado. Aunque usted tenga derecho a ser libre y hacer Exacto, lo que le da la gana, yo puedo va a llegar hacer lo que me da la lugar. gana y puedo buscar el camino. Bueno, es que yo voy a caminar hasta Canadá y de Canadá tomo un avión que me lleve. Ok, puede ser que usted encuentre una vida después que le haga, pero fue mucho más complicado, fue más difícil. Al final le tocó más trabajo de la cuenta, hizo más esfuerzo de lo debido y quizás se cansó y se desanimó y se le perdió la meta en el camino. Entonces, sí es muy importante pensar que la obediencia es un camino objetivo que nos permite inteligentemente optar por lo que más me conviene, aunque implica ese esfuerzo y ese sacrificio y ese trabajo. Así es. Ahora vamos a ir a un corte. Y cuando regresamos, entonces hablamos de la obediencia, la recompensa que tiene la obediencia y la verdad. Porque si nosotros no sabemos cuál es la verdad. Exacto. Yo obedezco. Si usted dice que hay corte, vamos al corte. Ya casi regresamos. Santo Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi vida. Ven y llena hoy mi vida. Espíritu consolador. Gracias por continuar con nosotros. Padre, ahorita hablábamos que es importante ser obedientes, pero es importante saber a qué vamos a ser obedientes. Si no conocemos la fuente, entonces vamos a ser obedientes posiblemente a situaciones, personas o instituciones que no tienen la verdad y que más bien nos va a desviar del propósito del camino. Sí, ese es el criterio. La obediencia se puede realizar, es un muy buen camino, pero si se hace en la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, pues es un concepto que ha sido planteado por la filosofía de todos los tiempos, ¿verdad? Platón, todos los grandes filósofos se preguntaron qué es la verdad y podríamos decir así, es uno de los grandes problemas filosóficos del ser humano y que aún pues nos va a seguir dando mucho de qué hablar, porque todo ser humano se lo va a preguntar, ¿qué es la verdad? ¿Y a qué me debo de someter? ¿Por qué? Porque pueden haber tantas verdades. En el mundo de hoy hay tantas subjetivas versiones de la verdad y yo digo, esa es mi verdad. Depende de lo y que en usted mi quiera verdad me baso y en mi verdad me quedo. Podríamos decir que en el aspecto religioso, pues también ha sido el arma o la herramienta trascendental de decir, tenemos una verdad, ¿verdad? La que Dios nos ha revelado. ¿Y qué decir en el discurso político? Todos dicen que tienen la verdad y unos acusan a los otros de que no dicen la verdad. Entonces, la verdad está ahí como en la atmósfera de la nube sobre todo el mundo, pero entramos hoy también en el tema del relativismo ético, a veces en el conflicto.
¿quién dice la verdad? Porque ¿Y muchos dónde dicen está la verdad, realmente pero a la su verdad? manera. Exacto, puede ser una verdad parcializada, Ajá. puede ser una verdad manipulada, puede ser una verdad totalmente contraria a ella misma en ese sentido. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por verdad? La palabra verdad viene del latín, veritas, y se entiende esta a una concordancia existente entre lo que se dice, lo que se piensa, lo que se cree con lo que realmente es. Esa concordancia tiene que existir para que descubramos que realmente es la verdad. Lo que pienso, lo que digo, lo que pienso y lo que creo calza con lo que realmente es. Me puedo quedar nada más en lo que yo digo, en lo que yo pienso. Yo digo, mi amor, ¿viene saliendo del trabajo? Sí, hice extras hasta las 9. Pero mi verdad puede estar falseada porque la verdad yo sé que salí a las 6 y me quedé en otro lugar. En otro lugar. Pero yo digo y eso no es necesariamente la verdad. Lo que pienso, bueno, sí, es que es tal cosa la realidad, pero yo voy a decir tal cosa. Voy al doctor y me dice, ¿y ha hecho el tratamiento que le di o la dieta que le recomendé? Sí, doctor, le he cumplido todo. Pero No he qué comido raro, pan. los resultados de los exámenes dicen otra cosa. O la evidencia física dice que usted no lo está cumpliendo. Entonces la verdad no se encuentra solo porque usted la piense, o solo porque usted la diga, o solo porque usted la crea. Porque a veces creo que Dios me ama tanto que como esa mujer se llevó a mi marido, yo le voy a rezar para que ella la mate el tren. O sea, Dios no va, la verdad no es lo que Dios, Lo que yo quiero creer. lo que yo creo que Dios va a hacer, porque a mí en ese momento estoy indignado, estoy enojado, etcétera. Es concordar todo eso, lo que digo, pienso y creo, con lo que realmente es. Se trata simplemente entonces de lo cierto, de lo que no se puede dudar, de lo que aunque la gente plantee cosas diferentes, es lo que es. Como vemos, esta definición parece pues no acarrear nos trae grandes problemas a la vida cotidiana. Si a usted le dicen los perros tienen 4 patas, es una verdad que nadie va a negar, ni discutir, pero se topa con ciertas limitaciones, ¿verdad? Cuando se analiza de una manera más profunda. ¿Y qué pasa si ese perrito nació sin una de esas patas? O si tuvo un accidente y le tuvieron que amputar una pata. No es una verdad absoluta. No. Puede ser relativa, porque las circunstancias, las realidades pueden variar, pueden cambiar. Estos problemas se acentúan aún más en nuestra materia religiosa, cuando hablamos desde la experiencia de la fe, ya que toda religión dice que es dueña de la verdad. y nadie podría decir que es dueño de la verdad. Jesús es el que nos enseña la verdad. Él mismo se plantea como yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, para poder encontrar el camino de la verdad tengo que encontrarme con Jesús y su verdad. No al que tampoco yo haga a mi estilo. Yo puedo hacer de Jesús un guerrillero, puedo hacer de Jesús un gran filósofo o una persona altruista que existió, hizo cosas buenas. Pero es su verdad, el Hijo de Dios que se hizo hombre, el Dios con nosotros, el que me ha enseñado y revelado todo lo que su palabra tiene para mí. Entonces esas verdades de Jesucristo son, digámoslo así, trascendentes para el hombre. Es una verdad absoluta. En medio de un mundo de tantas verdades donde cada quien dice tener la verdad, existe alguien que es la verdad. La verdad con mayúscula, la verdad absoluta. No relativa, no pasajera, no de moda, no de que cambia, la verdad. El sentido de la vida, de dónde venimos, hacia dónde vamos, son respuestas que la religión trata de darnos, ¿sí? Y son rotuladas bajo ese concepto de la verdad. En esta experiencia de la verdad nos encontramos un texto, un diálogo muy lindo entre Jesús y Poncio Pilato, precisamente, que se suponía tenía que sacar la verdad en el juicio que le pidieron hacer, y que empezó a ver como que la verdad no estaba allí, porque como que los que le estaban acusando a Jesús lo estaban forzando las cosas para crucificarlo. ¿Qué dice en el diálogo Jesús a Pilato?
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, entonces tú eres rey. Respondió Jesús, sí, como dices, soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Claro, y esa es la gran pregunta hoy que nos hacemos. ¿Cuál es la verdad de las cosas? Uno todos los días esto lo analiza, lo reflexiona, ¿verdad? Hay tanta información ahora. Todos los días a la 1 de la tarde nos dan la lista de cuántos infectados, de cuántos recuperados, de cuántos se murieron, Bueno, entonces estos días, ¿verdad? Se generaba la tensión, los conflictos. ¿Por qué? Porque, qué raro, habían un montón de infectados y pocos recuperados. La sala cuarta pidió que diera la lista de nombres de tal, y de pronto 1900 recuperados. ¿Viste? Y uno dice, caramba, entonces ¿dónde está la verdad? Sí. O todo el tema de conflicto que está ahorita teniendo la caja, ¿verdad? La caja, toda la interno. Inversión que se supone que hay millones de dólares que pagaron, que las mascarillas de la empresa no era la mejor, que pagaron para no sé cuántas y las que entregaron no sé cuántas. Uno a veces dice, caramba, ¿dónde está la verdad? Hoy, la misma situación, un medio de comunicación puede decir una cosa, otro puede informar otra cosa, alguien tiene un criterio, otro tiene otra posición totalmente contraria, ¿verdad? Usted le dice a don Rolando Araya que cómo se cura esto, entonces le dice que es el dióxido de cloro. Sí. El otro, la OMS dice que no, que jamás, que tiene que ser la vacuna, que va a ser la legalizada y la autorizada, porque hay un negocio también ahí. Hay tantas cosas que a uno lo confunden y que hoy lo ponen a titubear y dice, ¿dónde está la verdad? Yo me siento a veces en terapia, ¿verdad?, en la consejería de pareja, y lo oigo a él y lo oigo a ella. Y lo oigo a él y yo le digo, usted tiene la razón. Y la oigo después a ella, usted tiene la razón también. Desde su historia usted Exacto. tiene la razón. ¿Por qué? Porque lo que me está describiendo, ella tiene razón para estar indignada, molesta, pero él también tiene razón para quizás estar reaccionando como está reaccionando. Es siempre muy complejo. Entre los seres humanos siempre vamos a estar defendiendo que cada uno de nosotros tiene la verdad. Y en esto Costa Rica, ¿verdad?, nos especializamos. Todos tenemos verdad en política, en deporte, todos somos entrenadores de fútbol, todos somos el ministro de salud. Bueno, yo creo que cada quien le gusta, nosotros todos, y lo aprendimos desde Jesús. Jesús contaba las historias y de esa forma aprendíamos. Y nosotros como humanos nos encanta contar historias, pero queremos que siempre crean nuestra historia. Creo que nosotros no estamos tan enfocados en la vivencia, sino en que me crea que yo estoy diciendo, como usted dice, con la de la terapia de pareja, ¿verdad? Claro. Siempre queremos que nos crean que nosotros somos los que tenemos la razón. Jesús nos dice, ¿verdad?, hay una máxima sobre la verdad que la da también el Evangelio de Juan: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y todos buscamos la libertad siempre. La clave, yo digo, en medio de un mundo tan subjetivo, donde entonces uno duda tanto hoy cómo encontrar la verdad, pues la opción que yo les puedo dar es esta: busquemos a Jesús. Primero, no nos va a mentir, no nos va a engañar, no nos va a manipular. Él es la verdad, y en esa verdad nosotros encontraremos la libertad. La libertad de nosotros decidir. Porque no es que Él dice, yo les digo esta verdad y ustedes se la comen y la hacen así. Me da la libertad. En la madurez, en la responsabilidad, en el discernimiento. Hoy, ante esta realidad, bueno, pues yo no sé cuál es la verdad del COVID-19, porque hay tantas cosas, ¿verdad?, que si lo crearon, que si no lo crearon, que si lo está manipulando el nuevo orden mundial, que si hay intereses políticos y económicos detrás de esto. Bueno, pues es algo real. Sí, hay un virus, tal vez no es tan nefasto como habían dicho que nos íbamos a morir todos, pero bueno, sí se puede uno morir si es irresponsable. Entonces, en el ejercicio de mi racionalidad, en mi responsabilidad también espiritual, yo debo buscar la verdad. También tener la capacidad de hacer la objeción de conciencia cuando yo siento que una verdad que está falseada, que está manipulada, no tengo por qué obedecerla. Yo tengo que obedecer a mis padres, sí,
Pero si mi padre me está mandando a robar, si me está mandando a asesinar, a vender droga, yo no tengo obligación de obedecerle. ¿Por qué? Porque está viciado y no es verdad lo que me está planteando. Es más bien una mentira, es que nos vamos a morir de hambre. Bueno, vamos a buscar cualquier otra opción de trabajo y de salir adelante. Entonces, la verdad me hace libre de tomar a mí la decisión de que si esto está falseado. Igual sería si hay, por ejemplo, una disposición política, económica de un gobierno, y si me dicen, hoy por ejemplo es un tema que está ahí, ¿verdad?, en el tapete, se aprueba el aborto, pero si yo soy personal de la salud y yo no puedo estar, yo no me gradué en esta profesión, yo no estudié ni me especialicé en esto para matar, sino para salvar la vida y la vida de todos. Entonces yo puedo hacer objeción de conciencia y decir, yo no me someto, no obedezco una norma, una directriz. ¿Por qué? Porque va en contra de la verdad que yo he descubierto y en libertad la ejerzo. Exactamente, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque nos da pereza estar leyendo, informándonos. Pero cuando nosotros vamos a la fuente, ¿verdad?, cuando vamos a Jesús, nos damos cuenta que ahí está todo el instructivo, que podemos ser valientes y también de esta manera, siendo obedientes y valientes, podemos disfrutar de la recompensa, porque hay una recompensa por ser obedientes, cuando nosotros conocemos cuál es la verdad, y esa es la que nos va a hacer libres. Y por eso volvemos al adagio de los abuelos, el que obedece no se equivoca, porque a final de cuentas, después entenderé que era lo correcto, me da una satisfacción muy grande, y el efecto, el resultado, el fruto, es bendición, y no la consecuencia que tal vez hubiese surgido por solo la desobediencia, ¿verdad? Así es. Padre, ¿qué le parece si oramos por las personas, con las personas que están en este momento acompañándonos, y también por aquellas personas que en ese momento necesitan que oremos por ellos, que necesitan conocer la verdad? Señor Jesús, tú eres la verdad, y la verdad absoluta. Tú te muestras como camino, verdad y vida. Y en medio de un mundo donde pareciera que a veces se institucionaliza la mentira, se usa la mentira para que las cosas funcionen como algunos intereses quieren. Queremos pedirte, Señor, que brille siempre la luz de tu verdad, que brilles tú, sobre todo en nuestras decisiones personales. Si te seguimos a ti, que eres camino, verdad y vida, si buscamos el amor a tus mandamientos, a tus palabras, esa verdad nos hará libres. Danos, Señor, la capacidad de esa libertad interior para ejercer nuestra decisión ante toda interrogante, cuestionante, decisión, alternativa en la vida. Y en esa verdad que descubro, entonces poder ser obediente. Quizás cuando decido no ser obediente es porque tengo miedo de que no disfrute tanto, de que no la pase tan bien, de que las cosas no sean como yo quiero. En fin, quisiera yo determinar la seguridad y el efecto y las consecuencias. Pero irónicamente, entre más lo quiero hacer a mi modo, más riesgo hay de equivocarme, porque la subjetividad, la limitación, mi inmadurez, mi incapacidad no me permite ver todo como tú sí lo puedes ver. Señor Jesús, que ante los grandes proyectos, decisiones, acciones de mi vida, pueda ser obediente a ti, a tu palabra, a tu voluntad. Como nuestra Madre María, queremos pensar en que hacer tu voluntad es lo mejor para nosotros. Y no solo para nosotros, quizás para nuestra familia, para aquellos que están a nuestro alrededor, para la empresa, para el trabajo, para el esfuerzo, el servicio que realizo. Señor Jesús, que todos los que en este momento están pasando dudas, interrogantes, grandes cuestionamientos de su vida, de sus decisiones, de sus proyectos, los ilumine tu Santo Espíritu para que encuentren la verdad y en esa verdad sean libres. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que tú nos permites venir a tu encuentro para darte gracias, para reconocer, Señor, que tú has sido muy bueno, Padre. Gracias, Señor, y yo reconozco también en este momento que muchas veces he tomado la decisión de hacer las cosas incorrectas, muchas veces con conocimiento de que lo estoy haciendo incorrectamente,
y otras veces porque estoy omitiendo, Señor, conocer qué es lo que tú quieres para mí, que estoy omitiendo, Señor, hacer tu voluntad. Pero, Señor, estoy aquí porque sé que eres un Padre amoroso. Sé, Señor, que tú, aunque no amas el pecado, amas al pecador. Y aquí estoy reconociendo que he sido pecador, que necesito de ti, que necesito que me ilumines, que necesito, Señor, que me saques de este lugar, de este lugar de tinieblas donde he estado, Señor, y en mi voluntad. Y hoy quiero pedirte, Señor, que me lleves a la luz, porque tú eres la luz, eres el único que puede iluminar mi camino. Lléname de tu presencia. Quiero que vengas a morar a mi corazón, Señor, que mi mente, mis pensamientos, mis emociones, que mi cuerpo, todo obedezca a tu voluntad, Señor. Quiero agradarte, Señor. Quiero hacer que mi vida te haga sonreír. Quiero hacer tu voluntad en todo momento, Señor. Sé que el mejor lugar donde yo puedo estar es en tu perfecta voluntad. Y, Señor, quiero para eso conocerte. Hoy te abro mi corazón y te pido, Señor, quiero conocerte, quiero tener una relación más fuerte contigo. Quiero escucharte, Señor, para caminar en tu perfecta voluntad. Señor, yo te pido que tomes el control de mi vida para que yo pueda agradarte en todo momento, pero principalmente, Señor, para poder caminar junto a ti, Señor, porque sé que tus planes siempre son mejores que los míos. Gracias por este momento, gracias por este tiempo. Y delante tuyo quiero poner a aquellas personas que en este momento tienen miedo, Padre, que no saben qué decisión tomar. Aquellas personas que en este momento sienten mucho temor, Padre, porque tal vez tienen miedo de enfermarse, tienen miedo de enfermar a sus familias. Y yo te pido, Señor, que llegues y que toques su corazón para que ellos, todo temor se vaya, para que puedan sentir la paz y para que tú los guíes, para que tomen las decisiones correctas. Gracias por este tiempo maravilloso donde nos permites reflexionar si estamos haciendo lo correcto y cuánto más te necesitamos en nuestras vidas. Bendito sea, Señor. Amén. Amén. Padre, muchas gracias. Hermoso programa. Todos los días que usted nos acompaña aquí yo aprendo mucho y agradezco mucho eso, porque creo que todos tenemos que preocuparnos por salir de la ignorancia, por aprender cada día más para poder hacer la voluntad de Dios, porque creo de corazón que ese es el lugar perfecto donde podemos estar, en la perfecta voluntad de Dios. Es el lugar más Así seguro. es. Entre más conozcamos a Dios y de su amor y descubramos su voluntad, pues creo que nos facilitaremos un poquito más la vida. ¿Verdad? Tengo un amigo que dice que me llamó mucho la atención el día que se lo escuché, porque él no es una persona para nada religiosa, pero alguien estaba haciendo cosas incorrectas y dijo, lo mejor que podemos hacer en esta vida es tomar decisiones correctas. ¿Qué es más fácil? Hacer lo incorrecto, lo correcto. Entonces alguien que estaba ahí se vuelve y le dice, de lo incorrecto es lo más fácil y lo más rico, le dice, ¿y cuáles son las consecuencias? Usted puede vivir con las consecuencias, es algo que le genera paz, lo más fácil es hacer lo correcto. Y me quedas mirada porque sí, tal vez en el momento lo más fácil es hacer lo incorrecto, pero le va a traer consecuencias después que posiblemente usted va a estarse cuestionando por el resto de su vida. ¿Por qué lo hice? No debía hacerlo. Y es algo con lo que usted va a cargar por un largo tiempo. Entonces, la culpa, ¿verdad? que es la forma en la que muchas veces nosotros mismos nos flagelamos. Pero Padre, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para servirle siempre. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa y por ser obedientes. Y de verdad que la obediencia trae recompensa. Y sé que el Señor traerá recompensa a su vida. Porque usted hoy abrió el corazón, abrió su mente y sé que tomará la decisión de ser obediente. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo programa del Poder del Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi vida. Ven y llena hoy